La revista filatélica guarda detalles, datos, copias de las circulares que fueron estas, la circular 1653, 1655, 1656, con todas las especificaciones del director postal hacia las unidades postales, que se recogiera toda la estampilla que tenían en su poder para ser resellada y no se quedaron con nada, únicamente se les daba las estampillas ya reselladas, no tenían autorización para ellos resellar. Los únicos timbres para resello se tenían en las oficinas postales de Ciudad de México, que fueron los únicos que resellaron, no permitieron más. Entonces, de acuerdo a la investigación que hicieron después de que el gobierno constitucionalista abandonara Ciudad de México y entrara el gobierno de Villa, que resellaron lo de Villa, quedaron muy poquitos timbres, porque todo lo que con lo de gobierno constitucionalista se lo llevaron a Torreón, Coahuila, y dejaron en oficinas de México muy poquitos timbres, y fue ahí cuando tomaron los estampillas de 1899 y 1903, que también eran muy pocas, para resellarlas con el de Villa. Se resellaron únicamente las planillas de las estampillas del 5, del 15 y del 20 de la emisión de 1903, y del 5 y del 15 con el monograma de Carranza. Planilla de 4 centavos, otra planilla del 10 y otra del de 50 centavos. Una hoja de cada una, y de la estampilla de $1 solo se conocen 10 piezas, 5 de ellas con la figura de la Catedral de México. Lo que menciona la revista es demasiado poco, y sin embargo en el catálogo Scott aparecen de todas las denominaciones y dice que hay muchas falsificaciones, pero menciona la revista que es muy fácil detectar estas falsificaciones porque tienen en el trasfondo sellos que anteriormente se pusieron, cancelaciones efectuadas que lavaron estos sellos y pusieron los monogramas encima de ellos. Entonces dice, las originales vienen el monograma sobre timbre limpio, no viene ningún otro tipo de resello, y son muy pocas realmente, no tantos valores como el catálogo. Esos timbres, Adriana, han sido mi dolor de cabeza los últimos 50 años. He mandado a certificar, yo creo, sin exagerarte, unos 200 o 300 timbres con la sobremarca Villa. Y de cada 100 que mando, o de cada 200 que mando, me ha salido uno bueno. Sí existen. El señor Aguirre es muy cuestionable, porque tengo timbres certificados de MEPSI, por supuesto, con la firma de Aguirre, y que me los han rebotado como falsos. O sea, falsos. Y la verdad, el valor que tienen cada catálogo, en el catálogo Scott, de $210, $175 y eso, se me hace muy, muy, muy bajo para la rareza de los timbres. Tratando de conseguir un timbre verdadero, uno bueno, que tiene valor de catálogo de $210, me he gastado $1,000 en certificados tratando de conseguir uno bueno, y muchos de ellos todavía no los he logrado, pero sí, la mayoría sí existen. De vez en cuando pues me sale uno bueno de cada 100 que mando, pero es donde más huecos tengo en mi álbum de sellos anteriores. Y la mayoría son nuevos, o sea, realmente no los alcanzaron a usar. Hay muchos que no se conocen usados, sobre 1915 y la emisión de 1903, sobre la emisión de 1903, pero de que existe, sí existen. Yo sí le creo a Scott, y realmente el que certifica en MEPSI los timbres de la Revolución, pues es nada más y nada menos que Nicolás Polanski.
que también tengo que reconocer de que en su libro Los timbres de la revolución, los parámetros que pone de autenticidad dentro de las sobremarcas, de todas, pero principalmente en Villa y Carranza, muchos no coinciden. Muchos de los rasgos que él dice que autentifican uno de los timbres no aparecen, ¿no? Es complicada, es una serie complicada, la verdad. Y timbres muy difíciles, la verdad, rarezas muy grandes. Sí, fíjense, agregando, lo que sucede es que de esa, se puede decir que hay varias impresiones. Hay una impresión original que se da con motivos políticos. Justamente cuando entra el ejército convencionalista y lo que hace es marcar esas estampillas. Las estampillas, también, inclusive las de la serie de 1910, son raras con la primera impresión. O sea, con la primera impresión, ahí lo Folasby lo cataloga, que es la primera, que normalmente es muy rudimentario, pero que está bien definido con ciertos detalles, y que en sí misma esa es rara. Y se hace, y como bien dicen, también se hace esa impresión de, como dice Adriana, de unas cuantas piezas que había todavía de la serie de 1903 y de 1899, ¿no? Que son las aguilitas y el cambio de color. Así es. Sucede ya después, es que lo que entiendo es que Hinojosa después se haría de las mismas placas, o sea, de impresión, y obviamente manda a pedir, porque todavía se mandaban a pedir estas impresiones me parece que es de la American, no, de la Bradbury Wilkinson, perdón, es la que hace estas dos. Sí, dice que incluso se Sí. resellaron en la imprenta de la Secretaría de Comunicaciones en abril 6 de 1915, que fue cuando emitió una nueva tirada, pero que también no fueron muchas. Claro, y bueno, ahí lo que sucedió es que Hinojosa volvió tomó el monograma de Villa y le rascó. De hecho, ahí Follansbee lo marca. Ese mismo lo rascó, le quitó como un pedacito para identificarlo del otro. O sea, es una marca como secreta, se puede decir, pero que ya está bien identificada. Ahorita, bueno, no tengo la imagen, pero ya con eso se identifica porque es idéntico. Nada más con eso se da uno cuenta que es de la segunda impresión, que está hecho con los monogramas originales, pero que le rasgan un pedacito justamente para identificarlo de la emisión original, y después se vuelve a hacer otra. O sea, me parece que hay como dos o tres, pero que la primera es la valiosa. O sea, la primera es la que tiene motivos políticos, y ya la segunda son motivos filatélicos, pero también se imprimieron en muy pequeñas cantidades. O sea, eso también hay que reconocerlo. Y que estas piezas, sobre todo los de 1899, se utilizaron mucho en correo de segunda clase Sí, dentro de la así Ciudad es. de México. Así Si es. todos tienen Locales, cancelaciones de prácticamente. correo de clase dentro de Ciudad de Que México, para los entrega de originales. periódicos y revistas. Oye, pero la Villa nada más está en 1915, en edición de, perdón, sí, 1899, 1903, y la de Así es. 1910 es muy común, a excepción del 5 pesos, que también es un timbre muy raro, que es una de la nombran como una de las joyas de Cosme Hinojosa, ¿no? Sí, lo que les comentaba es que hay una primera impresión de esos que son muy raros. O sea, la primera impresión que es con motivo político. Y las siguientes impresiones que ya, se puede decir, ya se normalizan y ya se hacen, frecuentes, ¿no? O sea, la segunda impresión se hace, muy común. Pero no hay de Hay 5 una, pesos en la segunda impresión, ¿verdad? Porque en la primera no hay de 5 pesos. no, en la primera me parece que es así como timbres muy limitados. Y en las demás sacan toda la serie completa, ¿no? Justamente. O sea, las primeras impresiones, las raras, me parece que es 15 centavos. 5, 15, 20 y un peso. Y creo que hasta el 50 centavos también salió en la primera contramarca. Después ya salen todas las demás contramarcas
perdón, sale la misma contramarca, pero ya en una segunda impresión que ya no es tan rara como la primera, que era la ocupación, como dice Villista, ¿no? La de 4, 10 y 50, que fue la segunda. ¿Por qué yo sí creo que existan? Porque todos los timbres, ¿No yo es sí sobre creo, sellos de Villa? sí, y de Carranza los dos, sí, porque el que revisa todo esto, yo lo sé, me lo han dicho no nada más un presidente de MEPSI, sino varios. Todos los timbres de la revolución que están en el catálogo Scott están con el visto bueno de Nicolás Follansbee, eso lo sé de muy buena fuente, los presidentes me lo han dicho. MEPSI, y créanme que he mandado más de 50 timbres de hecho mandé, no crean que me fue muy bien, mandé 100 timbres a certificar, la mayoría de estos y oficiales, y me salieron como unos 5 buenos, y este es el primero. De todos estos números, yo calculo que debo de tener ya la mitad. Voy en la mitad, pero esto ha sido una labor titánica y costosa, ¿no? Y muy costosa, sí, la verdad, sí. Oye, Benjamín. Sí. También hay que checar, por ejemplo, que, bueno, Scott no toma un tiraje como de que hay una primera impresión, una segunda impresión. No. Que toma incluso, y yo también creo que es correcto, Hinojosa hace los sets, pero hace muy pocos. O sea, me parece que hay algunos timbres que, como bien dicen, por ejemplo, sabemos que el 5 pesos, perdón, el 5 centavos de la aguilita, pero naranja, es es relativamente común, pero el 5 centavos de azul es rarísimo, ¿no? O sea, es muy raro, es parte de los sets que hizo Hinojosa y que es raro, o sea, inclusive Sí. es hecho con motivos filatélicos, pero de todos modos sí es oficial, porque sí se da se da una circular en donde se dice se va a hacer esto. Trabajar del número 440, tú que te gustan las aguilitas, Arnulfo, es el 2 centavos de la emisión de 1899, en la emisión de 1899. Te lo juro que he mandado a certificar más de 50 y es la primera vez que me sale bueno. Sí, es que es un tema ese. Estás escuchando ahorita las opiniones. La verdad es que mi colección, ya es que yo me especializo en esa serie. Sí. Del 99 y 903. Yo la corté en 1910 y usos tardíos sin sobremarcas, porque empecé a ver que tenía una gran cantidad de falsificaciones que, pues, de plano me rendí, me rendí. Hace algunos días estaba viendo algunos artículos que montó en PDF Polo para la identificación de sobremarcas. Están muy bien especificadas, pero aún con esos estudios se pueden identificar pues timbres falsos porque no tienen un uso coherente o no están en la zona donde debieron haber estado cancelados. Tiene un cancelador foráneo cuando solamente se utilizaron en la Ciudad de México. O sea, ciertas incongruencias que son difíciles de manejar. Son muy y el tema principal que el proceso de estudio de este tema, pues implica un factor ahí de fraude del señor Hinojosa abiertamente, ¿no? Y la verdad es que eso no, ahí sí no sé, son muchos puntos de vista. Son un punto de vista filatélico, un punto de vista comercial y pues bueno, no fue tan ortodoxo el tema. Desgraciadamente, si sale por correos, ¿Sí? es bueno, es válido. Y desgraciadamente es un sinvergüenza este tipo. Digo, yo tengo ahí varios comentarios que él hizo, él hizo inclusive de sus impresiones fraudulentas, pero saliendo de correos, validada por el director, pues son buenas. ¿Sí? Son especulativas definitivamente, salieron por correos definitivamente, están documentadas definitivamente, autorizadas por el director de correos definitivamente. Sí. O sea, de que él abusó de esto, definitivamente, pero de que son reales, mi querido. Sí. Ahí están, claro, o sea, yo eso no lo niego, pero pues bueno, ahí ya es donde no quise yo meterme mejor. Ahí mejor esa colección se la dejo a don Benjamín, mejor. Este es
me he metido más fuerte y mandado a Mepsi. Después de 50 timbres, este es el primero, 440, que me sale bueno. Y yo tenía muchas esperanzas porque compré una colección muy importante de un hombre que nació en 1908 y empezó a coleccionar también joven como yo, siendo un niño en 1910, en 1918, que era un niño todavía, pero que tenía una colección muy importante sobre timbres de la Revolución. Entonces yo tenía muchas esperanzas porque tenía un clasificador completo de sobremarcas Villa y oficiales. Entonces yo dije, es la emisión que le tocó a él. La Revolución Mexicana pues, termina en 1920. Y yo creo que los siguientes 10 o 20 años no era tan difícil conseguir los timbres de la Revolución. Entonces yo tenía muchas esperanzas de que muchos de esos timbres fueran buenos, sobre todo los oficiales. También para mí los oficiales están muy devaluados, subvaluados, perdón, en el catálogo Scott. Hay muchos muy difíciles que también le debemos al señor Hinojosa. Entonces yo tenía muchas esperanzas de que me salieran muchos buenos de ahí, de ese clasificador, por ser un coleccionista de la época, y no, la verdad es que no. Pero ahí tocaste un tema de los timbres más difíciles de la filatelia mexicana. Para mí los más difíciles son los provisionales. Hay muchos que en más de 50 años de coleccionista jamás los he visto en ninguna parte, ni en subastas, en ningún lado, ¿no? Nunca los he visto, olvídate físicamente, nunca los he visto ni en una subasta, ni en ningún otro lado, pero de los timbres de la Revolución, pues esos y los oficiales también durante el periodo de Cosme Hinojosa, pues son de los más difíciles de conseguir en México.